la oportunidad de checar el material que les mandé, que es el que de hecho empezamos a leerlo desde la semana pasada, el del enfoque formativo de la evaluación. De ahí el maestro Osvaldo por ahí nos daba una serie de comentarios realmente puntuales. Empezamos a platicar un poco, pero ahora quedamos que lo íbamos a aterrizar un poquito más a la práctica y obviamente ya hacia el análisis del propio documento. Entonces, pues vamos a empezar dándoles la bienvenida a Laura, María Trinidad, profe LPMP, ahí no te identifico, pero bueno, ahí nos iremos conociendo poco a poco. Maestra Elia, muy buenas noches. Buenas noches, profe. Exacto, bueno, maestra Emilia, y bueno, otros cuantos más que nos vamos a ir sumando por aquí. Voy a empezar con una serie de reflexiones y comentarios, pero aquí voy a pedir la participación de todos por lo siguiente, porque ya la vez pasada hicimos una deconstrucción del documento, pero no un análisis. Ahora vamos a analizarlo, pero vamos a partir desde el punto de vista práctico. Algo que seguramente muchos de ustedes han visto, que son unas famosas planeaciones como generales, ¿no? Entonces, reitero, este grupo es de estudio, me estoy tomando el atrevimiento de ir coordinando, pero sin lugar a dudas, por favor, tomen la palabra cuando gusten y vamos a ir platicando. Bueno, vamos a ir analizando digamos, a partir de estos días, tuve que cambiar la reunión para jueves porque tuve una reunión el día de ayer, me fue imposible realmente ya conectarme. Les ofrezco una disculpa. Yo creo que a partir de ahorita lo vamos a mover para jueves, si les parece bien. Bueno, entonces vamos a empezar a analizar estos documentos que se llaman herramientas para la evaluación en educación básica, que siguen muy vigentes, y el primer documento que vamos a analizar es el enfoque formativo de la evaluación. Bueno, entonces empezamos para no darle muchas vueltas. Aquí sí quisiera que participaran 2 o 3, ¿no? Y quisiera que me dijeran si en esta planeación pueden encontrar elementos del enfoque formativo de la evaluación. Que me digan cuáles sí y cuáles no. O qué podemos observar. Obviamente, los que están en... ¿Sí? Adelante. A ver, a grosso modo, ¿qué podemos observar? Que están planeando esta persona por asignaturas, ¿verdad? Que está determinando las competencias que quiere alcanzar. Amigo Vic, ¿puedo comentar? Claro, adelante. Por lo que puedo observar y basado en lo que platicábamos y en lo que hemos leído de la evaluación formativa, son como actividades generalizadas, si nos damos cuenta. No veo una actividad o actividades que detonen en la retroalimentación o en la evaluación del contenido. Si se dan cuenta, solo leo y escribo completo y demás, resuelvo, etcétera, ¿no? Pero no considera ciertas características como, por ejemplo, el estilo de aprendizaje, cómo lo vas a evaluar, con qué lo vas a evaluar, ese tipo de cosas, ¿no? Yo lo veo muy general, como que siento que le falta para que pueda tomarse como un enfoque evaluativo de la formación. No sé si más adelante se vea, pero yo lo veo muy generalizado. ¿Qué le agregarías aquí, amigo Cipri, para que tuviera un poco de este enfoque formativo de la evaluación, este plan o pues esta guía o como le podamos llamar, esta carta descriptiva, ¿no? Primeramente, empezar por una actividad de conocimientos previos. Tal vez alguna situación del súper, no sé, presentas un planteamiento de fulanito fue al súper y se encontró estos productos. A lo mejor le envías, si estamos hablando de la distancia, le envías, o a la distancia o presencial, le envías a lo mejor un documento donde se muestren esos. Y a partir de ahí, puedes leer la cantidad que dice el producto, te gustaría, ese tipo de planteamientos, ¿no?
Claro. ver primero los conocimientos previos del niño. Planteamientos muy sencillos de cosas que comúnmente encontramos en el súper. A partir de ahí, a lo mejor, retomar de la actividad 2, que yo hice completo serie siguiendo la secuencia lógica. A lo mejor una serie de productos que tienen cantidades de 3 cifras, que puedas tener cantidades de 2, de 4, pero a lo mejor tú quieres de 3. ¿Podrías identificar cuáles de esos productos son de 3 cifras? Por así decirlo, me inclinaría por eso, para empezar. Y ya a partir de ahí empezar a plantear actividades, pero sin salirme del contexto de que es en la tienda. Yo como que no estoy muy cuando con los compañeros no estoy muy de acuerdo en que planteen solamente actividades así. O sea, te mando tantas cantidades y resuélvelas. No. Pienso yo que lo más factible es partir de algo concreto. El maestro sabe qué es lo que hay en el entorno del alumno. Ese sería mi primer planteamiento para que platiquen los demás. Perfecto. No sé si alguien más quisiera complementar la idea, que de entrada me parece muy bien porque estás identificando, amigo Cipri, que no hay en sí actividades aquí, únicamente hay enunciamiento de lo que quiero lograr, pero no dice cómo. Así es. No dice ni cómo va a empezar, ni qué actividad va a seguir, Ni cómo lo voy a evaluar, ni para qué lo cómo lo voy a voy a evaluar. evaluar. Exactamente. Bien, ¿alguien que quisiera agregar algo más que observe que le falta a esta carta descriptiva y qué le agregarían? Yo le agregaría evaluación. Una columnita, ¿no? Ajá. Sí, adelante, adelante. Ya me dijo la maestra. Bien, bueno. ¿Alguien más? Yo, que quiera? maestro Víctor. Adelante, por favor. Sí, mira, bueno, yo agregaré yo aquí la retroalimentación, ¿no? Que tiene la relación con el enfoque de la evaluación, la retroalimentación o la adecuación del tema que se está viendo. Incluso están, en lo personal, no sé si coincida con los compañeros, que están exagerados los indicadores, ¿no? Y le están dando más importancia a indicadores y en la forma como está el verbo, en leo, escribo, completo, resuelvo, ordeno, pero sí agregué yo igual como los compañeros una parte ahí de la evaluación y una retroalimentación de las actividades. Perfecto. Y aquí viene una pregunta que está interesante. ¿Podemos plantear una retroalimentación antes de que exista la actividad en sí? ¿O tenemos que esperar a que exista? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Ricardo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros planeamos, ya sabemos más o menos qué es lo que esperamos del alumno. Ahora, no vamos a escribir una retroalimentación específica para alguien, pero sí podemos plantear retroalimentaciones en lo general, porque ya sabemos que algunos alumnos contestarán de una forma o de otra. Adelante, estimado Jairo. Teorías que salen. Siento, maestro, que prestan en notas, nada lo mejor que salen de la pedagogía, pero se van a la antropología o salen de la... compañeros están dando más. Perdón, amigo Jairo. Mande. Amigo Jairo, discúlpame, es que hay una... Juan Pablo Landero me parece que está opinando, pero no lo escuchamos bien. Opine él y ya le... Creo que ya se silenció. Entonces, adelante, amigo Jairo, por favor. Siento que está mal estructurada la planeación. Como los compañeros también dicen, les faltó ciertas... Siento yo que a lo mejor y no supieron enfocarse bien a lo que era. Faltó, siento yo desde mi punto de vista, el cierre, que lo pusieran ahí. Sí, porque sí lo veo bien y todo, igual y no hay como lo decían los compañeros anteriores, nada más alcancé a escuchar lo último que Cipriano decía y el otro compañero, pero sí está mal estructurada, maestro, están dando mucha prioridad a los indicadores y no está cómo se va a evaluar, para empezar, tampoco está, pues para mi punto de vista, el cierre de la clase, que era lo que usted mencionaba, que a lo mejor cuando se planea a grandes rasgos se tiene que retroalimentar, ¿no?
Muchas gracias, amigo Jairo. Ojalá que vayamos puntualizando un poquito aquellas cosas que ustedes consideran que podíamos agregarle. Amigo Cipri, por favor. Sí, amigo Vic, gracias. Primero, número uno, para ir puntualizando como bien lo menciona. Son demasiados contenidos los que menciona los indicadores de desempeño. Si se dan cuenta, hablamos de los números, se habla también de los cuerpos geométricos y se habla de las manecillas del reloj. Yo creo que se le podría agregar una columna que dijera de actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre, para poder estructurar de la mejor manera y plantear. Son muchos contenidos, no sé en cuánto tiempo lo vaya a ver. Veo que hay del 8 al 11 de noviembre. Empezar a plantear a lo mejor por sesión. Empezar a planear por sesión para entender qué es lo que vas a ver y en una sesión. Y como bien lo comentas, no podemos realimentar algo que tiene tanto. Es decir, ok, ¿qué es lo que vas a ver en la primera sesión? Si vas a dedicarte a los números de 3 cifras, ok. ¿Cómo va a ser mi primer planteamiento? ¿Cómo va a ser mi actividad de desarrollo? ¿Y cómo va a ser mi cierre para que a partir de ahí pueda yo hacer esa realimentación con mis alumnos? Yo creo que les faltaría esa columna de actividades y propondría de inicio, de desarrollo, de cierre, para poder ahí agregarle cómo lo vas a realimentar y por lo tanto cómo lo vas a evaluar. Esa sería mi participación. Perfecto. Bueno, creo que vimos que realmente estaba como que muy mal hechecita esa planeación, entonces tenía muchos aspectos que corregir. Vamos a pasar a un segundo ejemplo y después vamos a ir entrando ya a lo que dice el libro y nos vamos a dar cuenta de todo esto que ustedes dijeron que realmente ya viene especificado en el libro y va a ser mucho más fácil de leerlo si es que no lo han leído o de releerlo si es que lo van a leer nuevamente. Entonces, aquí encontramos otro formatito de plan de clase, trae algunas referencias, voy a moverlo hacia arriba porque no se ve todo el plan. Y también vamos a hacer ese pequeño ejercicio de cómo analizarlo, ¿no? A ver, permítanme un segundito, porque no se ve. A ver. En la participación sí les pediría eso, ¿no? Vamos a irlo puntualizando exactamente qué cosa es lo que le hace falta y por qué. Vamos a tratar de argumentar el por qué consideramos que hace falta y vamos a tratar de señalar qué aspecto realmente es el que consideramos que podríamos cambiar. Aquí hay otra planeación, el nombre está ahí, pero lo tomé de internet, así es que, bueno, pues alguien lo quiso hacer público, entonces, pues ahí está. Una disculpa, sí. Ahí está, pero bueno, ahí señala que es para sexto grado, que es del bloque 2, que va a generar algunas competencias, señala el aprendizaje, el contenido, aquí sí pone las actividades y un tiempo aproximado. Señala referencias y aquí sí, como decía Citlali, una columna que diga evaluación. Pero nuevamente quisiera pedir su participación para que analicemos esto. Yo, profe, considero que en esta, pues sí vemos que hay conocimientos previos. Se infiere que la maestra sí va dividiendo sus clases por tiempo, pero aún así también en la parte de evaluación está así como que solamente así participaciones, como que las participaciones no me dicen mucho de lo que yo quiero lograr en mis alumnos, ¿sí? Porque pues, bueno, si todos recordamos la evaluación, también tenemos que ver qué elementos quiero que el niño se quede con ellos, qué aprendizajes son los que yo quiero que el niño logre con este contenido y son los que repercuten en el tipo de evaluación que voy a hacer o las actividades que yo voy a tomar en cuenta para poder evaluar. Así que podríamos ver que de igual manera, creo que este nada más es de una sola clase, pero aún así requiero más información y más elementos en las evaluaciones. ¿Qué le agregaría a usted? Ay, se me olvidó ahorita. ¿Cómo se le llaman a las? No se preocupe, ahorita lo platicamos, pero Sí, va a participar. Y ahorita se me es que se me borró de repente de la mente. No se preocupe, ahorita participa nuestro compañero Lucio y regresamos con usted, maestra. Adelante. Gracias, maestro Víctor. Buenas noches a todos. Soy el maestro Lucio. Bueno, apenas hoy ingresé a este grupo y bueno, gracias por la oportunidad. Y en cuanto al
a lo que le agregaría, bueno, no hay que olvidar que el aprendizaje esperado y la evaluación deben de ir de la mano, ¿sí? En esta planeación, por ejemplo, pues no está específico. Acuérdense que la evaluación es un proceso. El antes, el durante y el después es un proceso. Entonces, aquí, por ejemplo, es muy importante, si vamos al aprendizaje esperado, dice identifica, ¿sí? Identifica que es parte del ambiente y que este se conforma por los componentes. Ahí dice, entonces, tiene que ir de la mano la evaluación del aprendizaje esperado dentro del enfoque, pues, formativo de la evaluación. Es mi sugerencia, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Vamos a puntualizar. Maestro, Adelante. Sí, sí, sí. sí, soy la maestra Xochitl. Aquí en lo que comentaba quizá la compañera anterior, lo que quería decir es que aquí dentro de lo que es nuestra planeación y para poder tener una valoración actual, debemos ver que se nos marquen muy bien dentro de las actividades indicadores dentro de nuestros aprendizajes esperados, precisamente sean la base para lograr indicadores y así saber a dónde quiero llegar a través de esos indicadores, a dónde quiero llegar y qué quiero lograr en el niño y si lo está logrando. Sí, eso es lo que los indicadores nos van a dar a conocer. Creo que también el compañero anterior que comentó, en base a eso, como decía, o sea, nuestros aprendizajes esperados son la base fundamental para poder estructurar actividades que realmente nos permitan tener esos indicadores para lograr o para observar si el niño ha logrado esos aprendizajes. Para redondear esto que está usted comentando, por ejemplo, el aprendizaje esperado es que el alumno identifique que es parte del ambiente. Ok, perfecto. ¿Cuántos alumnos tendrá esta maestra? No dice aquí. Eso siempre lo debería decir. Obviamente aquí no está. Vamos a pensar que tenga en promedio 15, ¿no? El aprendizaje esperado es que el niño identifique que es parte del ambiente y ella señala que va a evaluar ese aprendizaje esperado con la participación. ¿Qué es lo que sucede regularmente y todos de aquí les ha tocado alguna vez lanzar una pregunta al grupo? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, ahorita, ¿cuántos participan? Si acaso de mucho el 10% o el 15%, el 20% a lo máximo. Entonces, así es, no todos. No todos. Y a veces el que participa, pues lo hace de una forma espontánea, a veces lo hace de una forma directa, a veces lo hace de una forma tímida, a veces no lo hace, aunque sepa, no participa, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a evaluar? ¿Cómo puedo considerar yo como las participaciones como parte de una evaluación? Entonces está incompleto. Ahora, si el indicador de evaluación va a ser el aprendizaje esperado, ¿ustedes consideran que entonces a través de las participaciones, porque ahí no dice ni siquiera si van a ser orales o escritas, ¿no? Es sexto grado. A lo mejor está considerando que va a poner un formulario y ese formulario es la participación. Es decir, no se están especificando además otras cosas que se llaman. ¿Qué es lo que nos Instrumentos de evaluación. Eso, los instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación. Como rúbricas y todo, exacto. Exacto. Entonces, como no está señalando ni cómo va a ser la participación, ni está señalando el instrumento, ni siquiera está señalando el nivel de aprendizaje que se espera, entonces nos falta todo esto. Ahora, esta evaluación, yo lo que observo aquí y lo que entiendo es que esta es la primera parte de la clase, la parte como de activación, la parte como de recuperación de saberes o la parte de introducción al tema, ¿no? Aquí dice conocimientos previos y dice realizar preguntas a los alumnos, ¿no? Y ahí les empieza a hacer algunas preguntas y son varias, ¿no? Entonces, en 20 minutos lanzar estas 4 o 5 preguntas y recuperarlas por medio de las participaciones, me parece muy aventurado. Es más, yo ni siquiera evaluaría esto. Es decir, lo tomaría como una actividad de inicio o de activación o de así, ¿no? Entonces, no sé qué pretende evaluar aquí la maestra, porque aquí tendríamos que tener muy claro, bueno, si yo lo que pretendo evaluar es que identifique el alumno que sea parte del ambiente y no todos van a participar o no especifico cómo lo van a hacer, va a resultar contraproducente, ¿sale? Bueno, entonces vamos analizando, vamos utilizando estas palabritas que menciona el libro,
poco a poco nos vamos a ir familiarizando y qué bueno que lo expongan ustedes porque de esa forma se hace más vivencial esto. Pero, estimado Lucio, ¿quieres participar nuevamente? Bueno, me parece que no, ahí quedó levantadita la mano. Vamos a pasar a un último ejemplo para pasar ahora sí al texto. Vamos a revisarlo, vean bien, más o menos es un formato de planificación. Aquí habla que es para el primero B, ¿no? El objetivo, aquí esta es una planeación más viejita, habla de objetivos, ¿no? La valoración de la conservación del ambiente, valorar la conservación del ambiente, ¿ok? Trae una fecha, fortalezas detectadas, debilidades presentes. Fíjense, aquí está interesante este aspecto, ¿no? Y la descripción de las actividades, ¿no? Ahí vienen los recursos y aquí en el plan sí va señalando otras cosas, ¿no? Pero quisiera que ustedes me dijeran qué observan, qué es lo que ven, que es positivo y qué le falta. Amigo Vic, Adelante, adelante. yo creo que lo positivo es que se muestran las áreas de oportunidad del grupo de manera general para que al momento de hacer la descripción de las actividades, la maestra considere actividades apropiadas para poder ir aminorando esas áreas de debilidad, como bien lo comenta, que el área de debilidad es que los niños a veces no mantienen la atención y por ello desea iniciar con una actividad de relajación para poder captar su atención. Me parece muy acertada y muy bien esa descripción. Muy pocos maestros realizan ese tipo de planeaciones. Regularmente, bueno, apelando a las experiencias de acá, dicen, pues la planeación es para mí, yo me entiendo, pero sí han escuchado eso, ¿no? Regularmente dicen, pero al encontrarte una planeación así, te da mucho más argumentos para decir, ah, caramba, por eso está realizando esto le puede funcionar, quizás te puede ayudar esto, ¿no? Yo veo muy apropiado eso, ¿no? Quizás no menciona, dice nada más el plan de evaluación, pero no menciona después de la actividad de relajación, o sea, se va directamente, ¿no? Si hay algunas opiniones en torno, que el alumno cómo se siente después de esa actividad, si es apropiada, etcétera, ¿no? Eso es lo que yo puedo ver ahorita. Sí, a grosso modo, y obviamente no está completa, está el inicio nada más, pero bueno, y con respecto a la evaluación, ¿qué observan? ¿Qué es lo que ven que sí tiene y qué es lo que le podría faltar? Sí, maestra, adelante. Viendo los demás, pues vemos que también le faltan lo que son los contenidos. Realmente no podemos notar aquí qué es lo que quiere en sí, cuál contenido es el que va a trabajar, cuáles son esos aprendizajes que quiere lograr en los alumnos, que el consiguiente los otros dos sí los tenían, ¿no? Aquí nos muestra otras cosas, como decía el maestro, la verdad que es algo muy importante conocer las fortalezas y las debilidades, pero dicen sí qué contenido o qué es lo que quiere lograr en los niños con esos aprendizajes. Solamente hay un objetivo, pero en sí no nos especifica bien qué es lo que ella va a trabajar. Así es. Obviamente, no estoy presentando toda la planeación. El objetivo al terminar la planeación, porque aquí únicamente se muestra la actividad de inicio, dice que al terminar su plan, lo que ella espera es que los niños valoren la conservación del medio ambiente. Y empieza con una técnica, dice ahí, la observación, técnica de observación. Ella lo identifica y su instrumento, a diferencia de los otros planes que vimos, sí lo reconoce como una lista de cotejo. Ajá. Yo de repente soy un poquito así como
a ver, me dices tu instrumento, pero no lo veo, ¿no? O sea, enséñamelo, o sea, dime qué cosas vas a poner en tu lista de cotejo, ¿no? No nada más me digas, recientemente acabo de dar unas clases por ahí en un diplomado y también me mandaban unas planeaciones y me decían, no, pues yo voy a evaluar con una rúbrica. Bueno, pues enséñame la rúbrica o tu lista de cotejo, enséñamela, ¿no? Y ahí dice tipo de evaluación formativa, cualitativa. Ok, bueno, veremos qué significa eso de formativo y cualitativo más adelante. Bien, entonces ya vimos algunos tipos de planeación y vimos qué tanto consideran a la evaluación como parte de sus procesos. Y no sé, pero la mayoría de nosotros ya hemos estado recorriendo el tramo un buen rato y nos hemos dado cuenta que la mayoría de las planeaciones van así. Es decir, no le dan un peso específico a la evaluación. Nos centramos más en la didáctica, es decir, como en esa técnica que hemos ido depurando de qué es lo que me ha funcionado para dar una clase y para que al alumno, de alguna forma, yo pueda determinar que está aprendiendo algo, pero no lo evaluamos. Y eso nos pasa con muchos proyectos, nos pasa con muchas actividades que hacemos regularmente, no lo evaluamos. Y lo peor es que pensamos que sí lo estamos haciendo. Entonces, bueno, para empezar, vamos a platicar. ¿Qué es evaluar? En el libro que estamos viendo en el tomo 1 de esta serie de documentos que se llaman herramientas para la evaluación en la educación básica, el tomo 1 habla del enfoque formativo de evaluación, partiendo de la idea de que sabemos qué cosa es evaluar. Entonces, en este momento, sin leer el documento, sin lo que sea, bueno, vamos a platicar qué es evaluar. Y la mayoría de nosotros podemos asumir que la evaluación pues es una medición, ¿no? Y aquí Pedro Ravela nos hacía la pregunta, ¿qué estás midiendo y con base en qué? Por ejemplo, ponía tres casos. Está una carrera de 100 metros, ¿no? Partimos del 0 y llegamos al 100. Ahí podemos medir quién llegó primero, ¿no? Ese es un tipo de evaluación, ese es un tipo de medición. Ahí podemos saber quién llegó primero, quién llegó después, quién llegó atrás. Bueno, ok. Podemos medir con un punto de referencia. Por ejemplo, vamos a subir una montaña. Resulta que la mayoría de los niños del año pasado y del año antepasado llegaron hasta tal punto de la montaña. Estos niños, ¿a qué punto van a llegar? ¿Más arriba o más abajo? Y sería un tipo de medición con base en un punto de referencia. Otro tipo de medición sería con respecto al desempeño de ellos mismos. Regreso a la montaña. Vamos a pensar que en la clase pasada el nivel de aprendizaje era 3 y si ahora en esta clase llegó a 5, bueno, subió 2, ya medí con base en el aprendizaje anterior, no con base en el objetivo o en el aprendizaje esperado, sino en el nivel de desempeño del alumno. Entonces la palabra medir nos lleva a muchas connotaciones. ¿Qué estoy midiendo? ¿Con base en qué? No sé si les ha pasado a muchos de ustedes, estoy seguro que sí. Es que en el grupo en el otro grupo, el otro maestro, no, sacan puro 10 o sacan, no sé, bueno, ok, sí, 10 con relación a qué, ¿no? O sea, otra vez, no sabemos si ese maestro midió con relación a lo que el grupo en general logró. No sabemos si midió en relación directa con el aprendizaje esperado, con qué tan cerca o qué tan lejos estuvieron del aprendizaje esperado. No sabemos si midió con relación al desempeño mayoritario, por ejemplo, al que llegó más alto de esa montaña. A lo mejor hubo un niño que llegó pues hasta la cima, ¿no? Con base en eso mido. A lo mejor el que más alto llegó a la mitad de la montaña y con base en eso voy a medir. Entonces debemos de ser muy cautelosos y muy cuidadosos cuando hablamos de la palabra medición, porque efectivamente tenemos que medir, pero no es todo al evaluar. Vamos a construir poco a poco este concepto. Entonces, ahí viene la primera palabra que es la medición. La segunda palabra que viene ahí, y obviamente, por favor, levanten su mano, participen en cuanto quieran hablar. Yo estoy ahorita tomando la palabra, pero por favor, en el momento que ustedes quieran complementar, pueden hacerlo. Ok, la segunda palabra, y voy a dejar de compartir un poquito la pantalla para que platiquemos un poquito. Quien guste prender sus cámaras, adelante. Bueno, la segunda palabra que veíamos ahí, pues era la estimación, ¿no? No se trata de qué tanto te estimo o no, ¿verdad?
Se trata de la estimación con base en reconocer qué tanto espero, ese famoso efecto Pigmalión, qué tanto espero yo que el alumno logre o no logre algo, ¿no? En este caso, es una acción concreta en la que yo emito un juicio de lo que ha aprendido el alumno con base en las evidencias cualitativas, cuantitativas, y además, por ejemplo, la calificación es una estimación, ¿no? Entonces, yo estimo que este alumno alcanza un nivel de desempeño X y genero esta estimación. Bueno, después viene la calificación como parte de este proceso de evaluación. Adelante, Daniel. Allá. Sí, Daniel, ¿querías comentar algo o no? Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, hola. Bueno, ya se cerró un poquito el audio. Ahorita retomamos aquí. Entonces, estábamos platicando que eran 4 aspectos. Uno era la medición, ¿no? Como una asignación de valor. Otra vez, hay que partir desde dónde vamos a medir. La estimación, que tiene que ver como un resultado No, de esa Víctor, medición. no. Ajá. La estimación, que tiene que ver como ese resultado de la medición. Después viene la calificación, que tiene que ver con una expresión cuantitativa o cualitativa, porque podemos calificar, algunos confundimos que la cuantitativa tiene que ver solamente con números, ¿no? También puede ser con letras. Finalmente, mientras yo determino un nivel, es cuantitativo. Lo cualitativo tiene que ver con con ese juicio de valor adicional, es decir, con esa expresión del por qué considero que se encuentra en ese nivel. Lo cualitativo tiene que ver con la emisión de un juicio, otra vez, reitero, acompañado posiblemente de un número, que en este caso sería la determinación cuantitativa, ¿ok? Entonces, no basta determinar un número suficiente, insuficiente, 10, 9, 8, A, B, C o D, sino reconocer el por qué está en esa posición y por qué he considerado que ha llegado a ese nivel de desempeño. Y finalmente, pues la acreditación, que es cuando se ha tomado una decisión de que un alumno haya concluido satisfactoriamente un proceso o un nivel, o se reconozca la necesidad de que no sea acreditado en ese nivel o en ese punto. Entonces, el docente es el encargado de este proceso de evaluación, pero no es el docente solo. Cuando hablamos de acreditación, cuando hablamos de estimación, cuando hablamos de evaluación, se tiene que hablar de un trabajo colegiado y de una corresponsabilidad. Ojalá que participaran en la mayoría de los casos los padres de familia y en muchos de los casos las instituciones. Otra vez, vámonos al caso de las escuelas primarias, de las escuelas secundarias donde hay acreditación. En los preescolares no existe la acreditación, es 100% evaluación formativa. Y ojo, la evaluación formativa no significa que no pueda hacer evaluación, se me fue el nombre ahorita. Sumativa. Sumativa, perdón. Ajá, efectivo. Cuando todos los actores confluyen, ellos determinan entonces en qué punto es o no es acreditable tal o cual indicador. Ahora, quiero retomar lo que están haciendo en un trabajo interesante en el Cono Sur, en parte de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, que están trabajando sobre un punto interesante y que tiene mucho que ver con esto que vamos a platicar el día de hoy de la evaluación formativa, y con eso concluyo mi participación en este punto. Número 1, nos debemos, y a mí me ha pasado mucho tiempo, ¿en qué nos concentramos para determinar el nivel de medición? ¿En los aprendizajes máximos a alcanzar o en los mínimos acreditables? Otra vez lo planteo. ¿En qué nos concentramos más? ¿En determinar los máximos niveles alcanzables o en los mínimos acreditables? Voy a poner un ejemplo. Yo considero que un 8 es el mínimo para considerar que la competencia ha sido desarrollada, por ejemplo. Otros dirán, yo considero que un 7. El sistema educativo dice, pues con el 6, ¿no? Ok,
Yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa entonces el 6? Es una pregunta que dejo abierta porque ahí el sistema de acreditación dice, con un 6 se considera, así tal cual, que el alumno ha obtenido el mínimo puntaje de acreditación. Mis indicadores de evaluación tendrían que ir orientados hacia el 10 o hacia el 6. Ahí lanzo la pregunta. No sé si alguien quisiera comentar. ¿Y por qué? ¿No? Porque, bueno, ahí se entiende de que precisamente la evaluación se refiere a recabar información, valorarla y tomar decisiones. Por ejemplo, ahí se entiende, o es un referente, no el 6, aunque es numérico, el número es frío, pero nos da un referente sobre el nivel de logro o de conocimiento, de aprendizaje cada una de las niñas. Entonces, sobre eso, sobre esa realidad, tenemos que partir. Bueno, en mi opinión, estoy mal, ahí estoy. No sé si les ha pasado, muchas gracias. No sé si les ha pasado a ustedes que a veces nos orientamos como hacia el 8, como hacia el 10, ¿no? Y el 6 ahí lo dejamos, ¿no? Estos investigadores lo que dicen, principalmente esta corriente surgió en nivel superior, en licenciatura, donde decían, es que cuando salen los chicos de la universidad, no les preguntan cuánto sacaron de calificación. En la mayoría de los casos, simplemente egresaste de la licenciatura y si la universidad te generó tu certificado o tu constancia de egreso, significa que eres capaz de hacer lo que ahí decía, el plan de estudios. Pasamos a la educación básica. En educación básica pasas al nivel de secundaria y sí, muchas escuelas piden calificaciones y ese tipo de cuestiones, pero actualmente ya estamos tendiendo al hecho de la desaparición del número. Es decir, egresaste de la escuela y simplemente por haber egresado tienes derecho a ingresar a la escuela secundaria que te corresponda a tu circunscripción, a tu área de domicilio, ¿no? Y si saliste de la secundaria podrás entrar al nivel de educación básica. Estamos tendiendo hacia allá, no sé si lo han notado. Entonces significa que si tú acreditaste con 6, el 6 debería ser el indicador mínimo de suficiencia de que has logrado la competencia. Es decir, que si no lograste el 6, no se ha desarrollado la competencia o no se ha logrado el objetivo de aprendizaje. De ahí para arriba, lo que quieran poner. Pero el 6, al menos para los aspectos de acreditación, debe de reflejar claramente que se ha logrado el objetivo, el aprendizaje esperado o lo que sea de la mínima forma. No sé si estoy siendo claro en ese aspecto, ¿no? Amigo Vic. Sí. Eso que comentas lo hemos platicado mucho acá con los compañeros de la zona, sobre todo con los de multigrado, porque regularmente las condiciones que imperan en multigrado dan pie para que no se alcancen totalmente los aprendizajes. Y como bien lo comentas, muchos de ellos apelan por las diferentes circunstancias, ¿no? Los contenidos que abordan, el conocimiento, el contexto, a que precisamente así como lo has manejado, a que el alumno adquiera lo básico del grado en el que se encuentre para poder acceder a ese 6. Y ahorita así lo están manejando en esta educación a distancia. O sea, dice, a lo mejor tengo, no sé, 12 contenidos de este trimestre. Yo con estos 2 o con estos 3 que me cumpla, con eso me doy por bien servido, dadas las circunstancias que están pasando actualmente, ¿no? Y otra cosa que vino a como causar polémica, no sé si les pasó a todos ustedes, maestros, fue el hecho cuando se cambió, ¿te acuerdas del acuerdo anterior a este? No recuerdo el nombre, pero de cuando se empezó a dar menor prioridad a la reprobación, que tenía un poquito más de candados para poder dejar al alumno en el grado presente y poder acceder al otro, ¿no? Pusieron una serie de elementos mínimos para poder acceder al otro y en algunos definitivamente los quitaron, ¿no? Como el caso de primer grado. Entonces generó mucha polémica en los compañeros mencionando eso. Dice, es que el alumno no logra ni el mínimo de aprendizajes y ya por el simple hecho de que está en el acuerdo tiene que acceder al otro. Dice, lo que trae como, por lo tanto, es un rezago que si se va dejando, el rezago sigue hasta lo largo de toda la primaria, ¿no?
Eso causó mucha polémica y hasta la fecha, más ahorita en esta educación a distancia. Es lo que puedo comentar con respecto a lo que tú mencionas. Tienes razón. Aquí, con mis compañeros de zona, así como tú lo manejas, dice, lo mínimo que puedan aprender, con eso les alcanza. Para acceder a un 10 ya es demasiado. No sé qué piensan los demás. Claro, claro. Efectivamente, ahora, por eso hablo de centrarnos en el mínimo, porque el mínimo debe de ser suficiente. O sea, no significa que vamos a orientar nuestros esfuerzos para que los niños obtengan el mínimo. No, obviamente siempre hay que aspirar a que suban, pero el mínimo debe de ser suficiente, a eso me refiero. Es decir, ese 6, el niño que saque 6, debió haber alcanzado a desarrollar el aprendizaje en una mínima expresión, pero lo debió haber alcanzado. El que tiene 7, 8, 9 y 10 ha rebasado con creces el aprendizaje y lo ha desenvuelto en otras condiciones. Pero el que tiene 6, deberíamos aspirar a que todos tuvieran cuando menos 6. ¿Por qué? Porque el 6 habla de que lo ha logrado, ¿sale? No que medio lo logró, no que se quedó a mitad de que lo logró, porque a veces así interpretamos el 6, como que se quedó casi por alcanzar el aprendizaje. No. A ver, otra vez reitero, para que quede clara la idea, a lo mejor ya está clara, pero le estoy dando vueltas. El 6 debería significar que alcanzó el aprendizaje, es decir, las metas suben, ¿sale? A veces pensamos que el que alcanzó el aprendizaje es el que tiene 10 y no es cierto. El que alcanzó el aprendizaje es el que tiene 6. Ahora, el que tiene 10, pues alcanzó otros indicadores, ¿sale? Por ello es que la evaluación formativa tiende a esto, tiende a repensar la evaluación como un proceso en el cual, si el niño no alcanzó el aprendizaje ahora, en esta secuencia didáctica, lo tiene que alcanzar en la siguiente. Y si no lo alcanza en la siguiente, lo tiene que alcanzar en la siguiente hasta que termine el periodo. No sé si lo vieron, el mismo acuerdo dice es por periodos de 3 años, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de estrategias de evaluación, no podemos ser tan definitorios en la asignación de un número como parte de un elemento sumativo. Es decir, puede abonar, ¿no? Me imagino, voy a determinar una calificación en español en tercer grado de primaria y de repente el trabajo que le encargo la primera semana tiene un valor de 5 puntos. Bueno, esa es una práctica que se tomó de la educación superior que no aplicaría en educación básica, porque la educación básica es formativa, esencialmente. Podemos agregarle algunos elementos de evaluación sumativa, pero si el niño no lo logró la primera semana, lo puede lograr la segunda, o la tercera, o al final. Y para ello, ahí voy a estar con Cipri con lo que dice, esos candados que pusieron, realmente yo no los llamo candados, yo les llamo como, miren, yo lo voy a decir así de claro. A veces, por comodidad, ponemos calificaciones aprobatorias, porque el poner una calificación menor nos implica diseñar un plan de acción para ayudarle al niño a mejorar. Entonces, esos candados que aparentemente no nos permiten la reprobación o nos llevan a repensar, eso es lo que está haciendo el gobierno como calada de fuerzas, es llevarnos a pensar en cómo podemos apoyar a los niños de una mejor manera, sin pensar que un número o un grado o un nivel los pueda limitar. Y ese es el carácter esencial de la evaluación formativa. Ahora, lo decía Osvaldo en la sesión pasada. Podemos estar de acuerdo o no, pero es lo que hay. Y mientras esto no cambie, el enfoque competencial nos lleva a eso. Y vamos a irlo desarrollando poco a poco con esta pequeña charla. No sé si alguien quisiera comentar. Dice Rosaura que me escucho entrecortado. No sé si para todos o solo para Rosaura. Quizá ya que habría que ajustar por ahí un poquito el internet y pedirle a los amigos de casita que dejen de ocupar ahorita un poquito el Netflix para que nos concentremos. Escucha aquí. Bien, maestro. Gracias, maestro, por la retroalimentación, pero vamos a avanzar un poquito más si les parece. Tenemos planeado trabajar 1 hora. Entonces, yo ya les mandé las diapositivas, ustedes las pueden ver, lo que he estado presentando lo pueden tener ustedes, ya lo estamos ahí analizando. Ay, caray, creo que se cerró. Permítanme retomar. Entonces, el siguiente punto que vamos a trabajar
tiene que ver con otros aspectos importantes. Fíjense bien, ya platicamos un poquito de estimar, de calificar, de acreditar. Todo esto lo van a encontrar en el libro, ¿eh? El libro hay que leerlo. Ahorita estamos platicando puntos de vista, hay que leerlo, pero ahora vamos a interpretarlo de esa manera. Cuando yo especifique esta actividad, la voy a evaluar. Cuando yo escriba mis indicadores, debo de pensar que mi indicador tiene que recuperar el mínimo del aprendizaje esperado en los niños. Bueno, hay dos aspectos que vamos a revisar ahora. ¿Cuáles son las funciones de evaluar en el enfoque formativo? Y creo que ya lo platicamos un poco. ¿Y cuáles son los momentos? ¿No? No sé si alguien de ustedes quisiera platicar algo acerca de cuáles son las funciones que persigue la evaluación formativa y cuáles son los momentos. Bueno, maestro, Adelante. las funciones de evaluar en el enfoque informativo es obviamente ver el proceso, el desarrollo del alumno, lo que está logrando, ¿sí? Los momentos, obviamente tenemos varios momentos, que es para empezar el diagnóstico, qué es lo que sabe el niño, hasta dónde tiene conocimientos quizás acerca de un tema que estemos trabajando. ¿Para qué? Para poder partir de ahí en las actividades que vamos a realizar durante el proceso, que es la evaluación formativa, obviamente, lo que está haciendo durante el proceso de aprendizaje, ¿sí? La evaluación, obviamente, la autoevaluación y la coevaluación que se puede llevar a cabo también con él, que está durante todo el proceso, y pues obviamente al final la evaluación, pues se pone evaluación sumativa. ¿Por qué? Porque todos esos momentos de evaluación que fuimos haciendo nos va a dar la formativa a sumar y a sacar si está alcanzando, como decía usted, el máximo, el mínimo, ¿sí? O sea, al máximo, porque como comenta, se está estableciendo que para lograr el 6, pues debe alcanzar cierto nivel para poder decir un 6. Y a partir de que alcanzó el 6, bueno, para arriba, ¿no? ¿Qué tanto sí ha logrado? Perfecto. Yo me quedo con la primera palabra que dijo usted, que la función del enfoque formativo es la medición, es determinar hasta dónde llegó. Y ese es un aspecto, pero hay otro aspecto fundamental y que me parece el más básico del enfoque formativo. ¿Para qué evaluamos el enfoque formativo? Ok, tengo que medir, tengo que determinar hasta dónde llegó. Pero Heriberto, por favor. Sí, buenas tardes, buenas casi noches, compañeros. Bueno, lo que yo considero que es una evaluación formativa, pues es más que todo es recabar evidencias para poder nosotros emitir un juicio y dar una evaluación para posteriormente la idea es mejorar en el proceso de enseñanza al alumno. Es apoyarlo, ¿no? Tener esos elementos para poder nosotros darle un apoyo, una retroalimentación al alumno, ¿no? Ese es de mi punto de vista. Gracias. Ahí se redondea lo que decía la compañera anterior. Lucio. Lucio Ramírez levantó la mano, por favor. Gracias, perdón, tenía apagado el micrófono. Yo creo que una de las funciones es, como siempre, ¿no? El aprendizaje, hacer mejorar el aprendizaje. Y sobre todo ver también el trabajo docente. La evaluación no solamente va enfocado al alumno, sino también al docente. ¿Sí? Entonces, y eso permite tomar decisiones. ¿Sí? Eso es el enfoque dentro del enfoque formativo. No solamente en lo numérico, porque a veces lo numérico puede parecer injusto, ¿no? ¿Sí? Entonces no solamente se reduce un cuestionario de preguntas y respuestas, sino que es un proceso precisamente como se llama formativo, ¿no? Con cuestiones cualitativas, ¿sí? Que va dentro de formación. Así es. Me permito leerlo directo del texto. Dice aquí que la función principal de la evaluación... Te doy el dinero. La función principal de la evaluación formativa es realizar ajustes, fíjense bien, es realizar ajustes para el logro del aprendizaje esperado. ¿Sale? No podríamos saber si hemos alcanzado estos aprendizajes si no lo evaluamos.
Entonces la evaluación tiene que medir y, como decía el compañero anteriormente, revisar qué hicimos en la didáctica, qué hicimos en la práctica y qué dejó de hacer el alumno también en su proceso de aprendizaje. Entonces, tiene una función didáctica, pero también tiene una función social. ¿Por qué? Ya lo dijo Cipri al principio, dice, si vamos a trabajar el tema de números, pues pones la tiendita, ¿no? Entonces, tengo que poner actividades relacionadas con la creación de oportunidades. Y eso me lo da la evaluación. Hay compañeros que se la pasan el tiempo, es que no sé por qué no puede, la historia no sé por qué, y la geografía no le entra, y la formación cívica no les atrae, y el español, y a lo mejor el que no le atrae es a uno, ¿no? Lo que tú tienes que hacer en la evaluación es determinar si lo que está sucediendo en ese proceso realmente le está haciendo de utilidad al niño o a la niña. Entonces, tiene una función social, ¿sale? Además, otra función que también no han platicado es la comunicación de los resultados. Esa es otra función fundamental. Si yo no evalúo, ¿cómo puedo decirle al director, oye, pues mi grupo necesita esto? Si yo no evalúo, ¿cómo puedo decirle a la sociedad, oigan, permítanos hacer una exposición de este tema porque los chavos necesitan desarrollar tal o cual habilidad? Si yo no evalúo, ¿cómo puedo rendir cuentas a la autoridad que en algún momento me lo va a pedir? Y ojo, no tiene que ver nada más con cuántos aprobaron, cuántos no aprobaron, o eso que consideramos como tedioso, que es escribir las observaciones, y lo consideramos como si fuera carga administrativa, cuando en realidad es la principal función docente. Esa comunicación de resultados es parte fundamental de la evaluación formativa. Quien esté pensando que la evaluación formativa se centra en estas planeaciones y en el diseño de estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación, pues está quedándose un poco corto. La evaluación tiene una función total y completa que tiene que llegar a ver hasta en la publicación de los resultados. Entonces, escribir los comentarios, las felicitaciones, como decía Ricardo, la retroalimentación, porque retro es cuando evaluamos hacia atrás, la realimentación es cuando le damos un comentario al niño en ese momento, realimentamos, retroalimentamos y hacemos estas funciones, son fundamentales. Obviamente, también lo dijeron, obtener evidencias es parte de la evaluación y emitir un juicio, pero ese juicio no es un juicio dictatorial, como para decir, yo te considero así o creo que eres así. No, el juicio tiene que ver con cómo podemos hacer para mejorar ese logro de los aprendizajes en los alumnos. Así pues, la calificación y la descripción de lo que está sucediendo o un juicio sin una propuesta de mejora no es evaluación formativa, ¿sale? Es incluso inapropiado. Pero tenemos la participación de Daniel Blas. Es Pati, ¿verdad? Adelante. Sí, buenas noches, Víctor. Mira, yo siempre he peleado y les voy a comentar lo siguiente. Siempre se nos pide en lo administrativo que pongamos las observaciones de los alumnos, pero yo he tenido primer grado en secundaria y vienen con la boleta vacía en observaciones. No lo traen. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de unos maestros, que no voy a decir nombres, que dijeron que no traen las observaciones precisamente por lo que tú estás diciendo, que porque era más carga administrativa y que además era nada más de un botón en el sistema, que si tú no le oprimías ese botón, en automático ya te permitía pasar a la siguiente etapa, por decir, y se evitaban todo esa de estar escribiendo observación de los alumnos. Fíjate hasta dónde llegamos. O sea, como tú dices, bueno, es parte de nuestra formación, pero no todos lo hacemos. Y, por ejemplo, los que estamos en secundaria, que recibimos a los de primero, o los que estén en primaria, en primero, y que reciben a los chiquitos de tercero de preescolar, bueno, por lo que yo he conocido a ciertos maestros, no lo hacen. Entonces, es empezar de cero, es empezar a conocer a los alumnos, o sea, no los conoces, se supone que tienes que tener alguna base para poder decir, pues este niño viene así, trae esas calificaciones, esto, pero si no lo hacen, es empezar de cero. Y además otra cosa que me pareció interesante, Cero, te comentaste, bueno, además tenía yo problemas con el internet. Como tú dices, el 6 indica que el alumno ha logrado
quizá no mucho, como tú dices, pero ha logrado sus aprendizajes, ha logrado sus competencias, no es el 10. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿por qué entonces el 6? Porque ustedes saben que para poner calificaciones del 6.9 bajo, requiere apoyo. ¿Sí? O sea, si fuera que el niño haya alcanzado esos aprendizajes, ¿por qué lo consideran como requiere apoyo? Gracias, Pati, por los comentarios y ahorita contestamos la pregunta. A quien guste comentar, yo lo que puedo decirte, Pati, es de que efectivamente se considera que requiere apoyo porque puede lograr más, es decir, se espera que logre más, ¿vale? Pero el aprendizaje ya lo logró. El aprendizaje lo logró de una forma y, lo más importante, el docente tiene la evidencia. Tal vez, dicen por ahí, no sé si también les ha pasado, que pasan de segundo a tercero y empieza la mamá, es que en segundo mi niño era bien aplicado y no sé qué y no sé cuánto. Y ahora en tercero le está pasando esto. Y ya pasó a quinto y a sexto. Es que con los maestros, a ver, espérese, yo tengo la evidencia de que en mi grado logró esto, pero ahora tengo la evidencia de que su hijo cambió y todos cambiamos. Entonces, tenemos que entender que la evaluación formativa nos lleva siempre a mejorar. Entonces, yo siempre tengo un pleito con el 10, porque el 10 pareciera que fuera un límite, ¿no? Como que pareciera que ahí no requieres apoyo, ¿no? Se hace más evidente que requieres un apoyo cuando tienes 6, cuando tienes 7, 8, y el de 10 no requiere apoyo, no requiere retos. Cuando yo les decía que coincidía mucho con el tema de Ricardo, que lo platicaba al principio, porque cuando yo realizo mis planeaciones o realizo incluso mis proyectos, siempre considero que va a haber 3 grupos. Por estadística, hay 3 grupos. Se forman 3 grupos regularmente, ¿no? Los que van muy avanzados, los que van muy atrasados y los que llevan un punto medio, ¿no? Que ahí puede haber muchos márgenes, ¿no? Pero regularmente esos 3. Y siempre tengo previstas 2 actividades formativas para los chavos que yo sé que no lo van a alcanzar porque los conozco. Soy su maestro, ya tengo con ellos un buen rato. Ya sé que esta actividad no la van a resolver. Ya lo sé, pero de todos modos se las tengo que plantear porque trabajan en forma colaborativa. Pero ya tengo incluso esperando eso, ya tengo una posibilidad de mejora. A los grupos del medio también, que son el grueso, ¿no? Una actividad de reforzamiento, una actividad de apoyo, una actividad alternativa, una actividad que realicen incluso para darles tiempo a los chavos que van atrás, ¿no? Dependiendo cada actividad, no siempre, pero dependiendo. Pero donde a mí me gusta más jugarle es a los que sacan 10, a los que ya llegaron y no necesitan, dicen algunos maestros, esos niños ni necesitan mi ayuda, ¿no? Porque ya de casa vienen y son avanzados y hasta los consideramos sobresalientes. Y ahí es donde yo pienso que deberíamos meterle más coco, ¿no? O sea, a ver, sacaste 10, perfecto, cumpliste las actividades, llegaste a los indicadores a un nivel máximo, pero aparte te encargo esto, ¿no? O sea, hay chavos que de veras llevan a un nivel que yo no puedo exigirle a los otros, pero sí puedo exigirle a ellos más. Entonces llegó un punto, por ejemplo, tuve un salón donde tenía yo 3 niños sobresalientes que eran considerados sobresalientes. Pues mis chavos me los ponía yo a hacer guiones de radio, los ponía yo a hacer traducciones al francés, al inglés, al náhuatl. Un reto mayor de las actividades que hacíamos, a pasar a exponerlo, a pasar a realizar actividades. Entonces, a veces el 10 nos juega una mala pasada. El 6 nos juega la jugada de que, a ver, ya le voy a poner 6, aunque no lo logró, pero ya que pase. No nos engañemos, el 6 lo logró. Y el 10 es, ok, perfecto, llegaste a un nivel máximo, pero siempre va a haber más. Entonces, Pati, yo lo que te contestaría es eso. Todos requerimos apoyos y si no apoyos, retos. Y ese es el momento, o yo como considero el enfoque formativo de la evaluación. Entonces, sí, llegó al aprendizaje, pero puede más o no. Y el que sacó 8, perfecto, pero puede más. Entonces, hay que apoyarlo y a lo mejor lo logró, y yo así lo interpreto también, a lo mejor el chavo logró el 6 a pesar del maestro, y a veces lo logró a pesar de sus circunstancias, y a veces logró el 6 a pesar de las barreras. Entonces, cuando nos dan esta oportunidad de escribir, tenemos que escribir
que el niño logró el aprendizaje esperado, logró el desarrollo de la competencia, pero le iría mucho mejor si tuviera una mesita para trabajar, si no le quitaran tanto tiempo en la casa para desarrollar actividades alternativas, si le brindaran algún recurso didáctico, si tuviera una alimentación balanceada, si tuviera paz y armonía en su hogar, siempre va a requerir algún apoyo o eliminar alguna barrera. Entonces me parece muy fundamental esta parte de que estamos platicando y quizá nos estamos extendiendo, pero con eso estamos abarcando mucho de lo que dice el libro. Y después, hablábamos de los momentos, ¿no? Muchos sabemos que el momento es al inicio, el desarrollo y al final. Bueno, aquí el libro lo maneja como los momentos como la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa. Y hay que tener mucho cuidado, ojo, muchos somos de primaria y pensamos que siempre va a haber sumativa. ¿Qué sorpresa nos llevamos cuando preescolar no tiene sumativa? Siempre es formativa. ¿Qué sorpresa nos llevamos cuando ahora primero y segundo ya no van a tener sumativa, ¿no? Y ahora van a pasar al grado siguiente. Es por no haber comprendido el enfoque formativo de la evaluación. Es por esa razón. A veces consideramos que un niño puede aprender más cuando reprueba, porque no alcanzó. No, aquí lo que nos lleva a pensar es a nivel sistémico, como escuela. Si no aprendió en primero, el de segundo tiene que seguirle pedaleando y alcanzar los objetivos, porque no podemos frustrar un proceso desconfiando del alumno. Tenemos que confiar en él y de eso habla la evaluación formativa en lo general. Bueno, yo me quiero quedar con 3 palabras finales. Voy checando el chat por si acaso alguien quiere comentar o tomar la palabra, voy checando las manitas, pero yo me quiero quedar con 3 palabras el día de hoy para terminar esta charla, con 3 palabras que dice aquí que la evaluación formativa, fíjense bien, dice que su función es mejorar una intervención en un momento determinado. Esa es su función en concreto. Valorar si la planeación se está realizando conforme a lo planeado o podemos irla mejorando incluso en ese mismo momento. ¿Sale? Además, las modalidades de la evaluación formativa que podemos utilizar, por ejemplo, para regular nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje son 3. Una regulación interactiva, retroactiva y proactiva. Nuevamente los quiero comentar así o los quiero enunciar así. Las 3 modalidades que podemos utilizar para regular el proceso de enseñanza-aprendizaje son 3, interactiva, retroactiva y proactiva. Platicaré rápidamente estas 3 modalidades. ¿Ok? La interactiva es la que sucede de forma frecuente y sistémica entre docente y alumno. No sé si muchos de ustedes son de esos maestros que van caminando entre los pasillos o entre los equipos, ¿no? A mí me gustaba mucho formarlos en equipos y unos se iban abajo de la canasta de básquetbol, otros iban a trabajar junto al bote de basura y les digo, quítense ahí que se les va a subir la cucaracha. Ah, ahí querían estar. Otros abajo del escritorio y bueno, hacían sus equipos. No sé si ustedes son de esos maestros que iban caminando junto a esos equipos o cuando trabajaban de manera individual en sus bancas, porque a veces no podemos ocupar todos los espacios, e iban haciéndoles preguntas a los chavos, ¿no? ¿Y cómo van? Sí. ¿Y qué entendiste? ¿Y qué pasó? ¿Y qué te falta? ¿Qué dificultades? Y en ese punto puede incluso cambiar toda la planeación, porque nos damos cuenta que estamos recuperando los intereses de los chavos. A lo mejor ya se aburrieron o a lo mejor se metieron demasiado en el tema. Y entonces, ¿qué haces? Tú pensaste que tu actividad iba a durar 10 minutos y que todos iban a terminar más o menos a la par y te das cuenta que no, que estos chavos se metieron de lleno en el tema, estos ni siquiera han entrado y los de acá pues van en diferentes sintonías. Cuando tú tienes una regulación interactiva, lo que estás haciendo es reconociendo a través de la observación, el diálogo y la interpretación lo que están diciendo y haciendo tus alumnos para poder darles un seguimiento. Y en ese momento cambiar tu planeación y determinar si continúa como iba o tienes que hacer un cambio. Aquí en este punto quiero comentarles que estuve revisando unas planeaciones de un grupo y la planeación decía así tal cual, ¿no? Inicio, 20 minutos, preguntas, desarrollo, 30 minutos, con tal y tal actividad, y cierre perfecto. Y yo leía la planeación y la volví a leer, y en qué momento el maestro consideró en su planeación la evaluación formativa desde la planeación. Es decir, ¿en qué momento consideró la posibilidad
de que los chavos no desarrollaron la actividad 1. Y si no desarrollan la actividad 1, ¿qué tendría yo que hacer? Debo de llevar 2 o 3 opciones. ¿Y qué pasaría si todos los chavos ya saben el tema de la actividad 1? Me paso a la 2. ¿Y qué pasa si terminamos antes la clase? Debo de llevar 2 o 3 herramientas para continuar. Esa es una planeación con un enfoque formativo de la evaluación, en la que yo considero que pueden suceder cosas. Y cuando yo reviso una planeación que va lineal, empezamos aquí, seguimos acá, terminamos acá, no me importa si los chavos lo lograron o no me importa si ya lo sabían o no, eso para mí es un reflejo de que tu planeación o tu actividad no considera el enfoque formativo de la evaluación. El enfoque formativo de la evaluación no tiene que ver nada más con los instrumentos o con las técnicas o con los indicadores, tiene que ver con el diseño mismo de tu clase, que tú estás pensando. Fíjate bien, si tú al principio propones que vas a realizar una actividad de recuperación de conocimientos previos, pero no determinas que tu técnica de evaluación, por ejemplo, puede ser la observación, y en tu técnica de observación no determinas que puede existir la posibilidad de que los chavos en ese momento cambien de tema, se metan a otro tema o les gane el interés por otra, entonces no estás planeando con el enfoque formativo. Lo que estás haciendo es desarrollando una planeación de principio a fin, sin ton ni son, y evaluando lo que quieres evaluar sin pensar en los alumnos. Entonces, aquí estás dejando de lado la regulación interactiva. No sé si estoy siendo claro en ese punto. ¿Sale? Bueno, otro aspecto que debe de manifestarse en tu planeación es la regulación retroactiva, en la cual yo debo de considerar en mis planes de clase tiempos muertos. ¿Para qué? Para que si un alumno no logró la actividad, se pueda regresar a realizarla y reforzarla. A veces parece que yo tengo el tiempo justo medido para realizar la actividad. Si la llevaron a cabo o no, si llegaron o no, no me importa, yo me voy a la actividad que sigue. Siempre digo lo mismo, el maestro va en la página 17 y los chavos, ¿quién sabe en cuál van? Entonces, a ver, espérate. Tienes que considerar la regulación retroactiva para considerar un tiempo de explicación, un tiempo de ejemplificación, un tiempo de reforzamiento, un tiempo para, no sé, reagrupar el ejercicio, no lo sé, déjate un tiempecito. Por eso yo, cuando escuchaba a Cipriano hace rato que decía, es que son un montón de actividades, pues tiene toda la razón. ¿Cómo vas a pretender lograr todo eso en 5 horas? No, por favor, vamos paso a paso. Y la planeación del mes que sigue o de la siguiente secuencia tiene que ir en función de lo que dejaste la pasada. No de que hoy tenía pensado ver, por ejemplo, la exploración de América y a la clase siguiente ya está de cajón que voy a ver la conquista y al siguiente el virreinato. No me importa si entendieron o no cómo fue que llegó el europeo a América. O sea, espérate, no puedo planear tan a largo plazo. Puedo empezar a dosificar, eso sí, dosifica. Esa dosificación te va a permitir avanzar, pero en una planeación, si yo no considero ese tipo de situaciones, no es formativa. Y el último punto, para terminar el día de hoy, es la regulación proactiva. Y esta, no sé si alguien de ustedes la ha escuchado previamente. ¿Qué cosa es la proactividad? Dice aquí que la proactividad, por ejemplo, nos va a ayudar a identificar las posibilidades de mejora en un futuro cercano. Es decir, a veces hacemos planeaciones de clase basadas en una evaluación sumativa, en la cual juzgamos únicamente y en la cual castigamos o premiamos. Eso no es proactivo, eso es reactivo. Cuando tu planeación va enfocada a que, a ver, me van a entregar un escrito de 200 palabras que contenga no sé, las partes del cuerpo y el funcionamiento del aparato digestivo. Si no logra este punto, entonces va a tener un nivel insuficiente. Ok, perfecto. Me queda claro que dominas las técnicas y los instrumentos, pero no el enfoque formativo. El enfoque formativo tiene que ver con la proactividad y la proactividad tiene que ver con la programación de actividades que te permitan ayudarte a mejorar. ¿Sale? No que llega un chavo con su escrito, que le puso 3 renglones nada más, que me habló del aparato circular o del sistema digestivo, lo que sea, no me habló de lo que yo le pedí, que lo puso con faltas de ortografía, y yo en lo único que me fijo es en que si lo hizo en una libreta en limpio, que si le puso faltas de ortografía o no. A ver, ¿y dónde está la proactividad?
este chavo a lo mejor no tiene el hábito de escribir. ¿Por qué voy a utilizar el instrumento de evaluación escrito cuando lo que yo quiero valorar es que si reconoce o no el aparato digestivo? Tal vez este muchacho, decía Cipri hace rato, tal vez es visual, tal vez sea kinestésico. Bueno, ok, perfecto. No voy a dejar de lado los escritos, los voy a ir a este chavo. De aquí en adelante voy a empezarle a pedir escritos de menor medida para que en un futuro me pueda entregar un escrito como lo pido. Pero para efectos del aprendizaje esperado, tengo que cambiar proactivamente mi instrumento de evaluación para adecuarme a este chavo y si ha logrado el aprendizaje que yo quiero. No que al ratito lo que estoy evaluando no es el aprendizaje, sino el instrumento. Me pongo a evaluar si dibujó bien, si escribió bien y no el aprendizaje. La proactividad, concluyo con esto, es proponer actividades diferenciadas que puedan ampliar la posibilidad de aprendizaje del alumno. Ok, ya me entregaste un escrito, fue rápido, no resultó para ti un reto, entonces ahora expónlo. Ahora diséñame un mapa mental. Ahora tradúcelo a otro ambiente. Esa es la proactividad, no la reactividad de en qué estuviste mal, cuáles son los aspectos negativos, cuáles son las cosas de reacción, ¿no? Incluso 10, pero es una reacción 10. A mí se me hace a veces como que ya ten 10, ya cállate y vámonos, ¿no? Eso no es proactivo. Lo proactivo es analizamos lo que tienes y proponemos acciones de mejora o de reto. Si tu planeación o tus instrumentos no contienen estas tres posibilidades de regulación, no son formativas. ¿Sale? A respirar un poquito. Bueno, dejo tiempo para que alguien si quiere comentar. Hasta aquí nos vamos a quedar por el tiempo. Vamos a retomar la siguiente semana con este mismo documento para tratarlo de agotar y después nos vamos con el documento 2. Pero dejo la palabra para si alguien quiere comentar algo al respecto. Amigo Vic. Adelante. Con respecto a lo que mencionabas acerca y lo que mencionaba la maestra anterior, acerca de que nosotros tenemos ciertos vicios, ¿no? Como maestros, de que no consideramos mucho al padre de familia, esa parte de la función social. A veces nosotros pensamos que el padre de familia, pues, no debe de conocer o no es importante que conozca eso que tú mencionabas, ¿no? Los criterios que pueden ayudar a mejorar el aprendizaje de los alumnos. Recuerdo hace como 3 ciclos escolares, recordarás cuando se empezó en un curso básico que empezamos a diseñar durante la semana del curso, ese tipo de argumentos. ¿Sí recuerdan que nos decía cómo podías tú darle a conocer al padre de familia que el alumno podía mejorar en relación al aprendizaje? Y varios compañeros lo hicieron y fue una sesión muy padre porque varios llegaron a la cuenta de que a veces no consideramos eso precisamente, ¿no? El poder explicarles, el poder decirle al padre de familia con argumentos fáciles, sencillos, digeribles para ellos, qué pueden hacer en casa para apoyar al alumno. Se quedó ahí nada más. Posteriormente regresamos muchos a los hábitos frecuentes de considerar solamente el examen y todo eso lo que tú has comentado muy puntualmente. Sin embargo, es muy importante siempre y ahorita que hemos tenido los consejos, que en esta educación a distancia, que hemos platicado mucho con los compañeros, el poder ser más asertivos, más descriptivos con el padre de familia y sobre todo con el alumno, de no evidenciarlo, estás mal o estás bien, sino de proponerle, como bien lo dices tú, opciones para mejorar en lo que él puede mejorar. Es decir, particularizar un poquito ya más el aprendizaje, ¿no? Y plantearlo desde este enfoque formativo, ¿no? Sería mi comentario con relación a eso que has comentado y que comentó la maestra. Sí, la palabra es proactivo, amigo. Hay que agregarla a estas. Lo vamos a agregar, por supuesto Eso. que sí. Exacto. Es una palabra poco conocida, pero que realmente nos da luz.
Quien quiera conocer más acerca de proactividad, les recomiendo muchísimo un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que te lo platica como si fuera un cuento. Realmente está excelente ese libro. Y fíjense cómo ya desde el 2011, ya este enfoque informativo de la evaluación nos habla acerca de cómo podríamos nosotros cambiar nuestra actitud, para empezar, la actitud docente, hacia nuestra actividad docente. Y ya lo platicábamos en las observaciones, en las observaciones que hacemos, no en la boleta, otra vez, no en esta cartilla de evaluación que ahora se le llama, no, diario. Entregamos al niño y a veces nos entrevistamos con el papá desde ese momento, con reportes continuos. Es decir, cuando cambiemos nuestro enfoque realmente, nos vamos a dar cuenta que esta comunicación debe de ser continua. Ahora ya tenemos grupos de WhatsApp y no los ocupamos para eso. Los ocupamos para cuestiones administrativas, para las cooperaciones y para todo. Cuando empecemos a ocupar los WhatsApp o los medios de comunicación que tengamos para el enfoque formativo de la evaluación, nos vamos a dar cuenta que ese es realmente el valor de nuestro trabajo. Esencialmente es el valor del trabajo, cómo ayudar a las familias, a las comunidades, al compañero a mejorar su práctica educativa. El autor es Stephen Covey, lo escribiré aquí, se llama Stephen Covey. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Si leen ese libro van a entender muchas cosas, sinceramente se los digo, porque al ratito ya la Constitución Política ya está tomando estas palabras de este libro. No sé si han escuchado la palabra interdependencia, ahí te la platica y te la explica definitivamente qué es la interdependencia y qué es la proactividad. Ya en otro momento lo platicaríamos, pero pues el día de hoy se nos ha acabado el tiempo, amigos. No sé qué les ha parecido, y si me pudieran regalar prender un poquito su cámara, cuando menos para saludarlos y despedirnos. Y quisiera invitarlos a que puedan ustedes extender la invitación hacia más compañeritos para que se unan a estos círculos de estudio que van a ser los días jueves, de manera abierta, de manera gratuita, de manera libre, en la cual vamos a ir platicando y dominando este tipo de herramientas que para ustedes les van a dar claridad en muchos de los procesos que emprendan. Entonces, sin más, pues agradecerles el tiempo y que nos hayan estado aquí aguantando aquí los comentarios y todo. Y pues nada, la sesión pasada y esta la voy a subir a Facebook Live. Si alguien de ustedes tiene alguna objeción, hágalo saber. Y pues nada, agradecerles a todos y que tengan muy bonita noche. Sí, muchas gracias, igualmente. Gracias, maestro Vic. Saludos. Excelente. Gracias, buenas noches. Igualmente, Gracias, excelente. buenas noches. Gracias. Saludos, Excelente. igualmente, Dios los Hasta bendiga. luego. Gracias. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Los que puedan hacer comentarios también ahí en el WhatsApp y en las redes, también se los vamos a agradecer. Muchísimas gracias, nos vemos.